9:24, Humberto Padgett, buen día. Hola, Ciro. Empezamos a platicar sobre un mapa a partir de una idea del presidente colombiano Gustavo Petro, quien en una pasada reunión el lunes le dijo a sus colegas de Perú y de Bolivia que había que reconfigurar la estrategia contra el crimen organizado, que debía de entenderse que había fracasado la guerra contra las drogas, lo cual es una postura verdaderamente innovadora, con el precedente quizá de Uruguay, que sale y dice vamos a legalizar la marihuana porque la marihuana no es un problema de seguridad, es uno de salud. Algo parecido empieza a plantear Gustavo Petro, que ha hecho cambios importantes en la estrategia de seguridad en su país, y dijo algo que tiene que ver con nuestro interés. Dice, si hiciéramos un mapa sobre las ciudades más violentas del continente, veríamos que tenemos la ruta de la cocaína ilegal, así dijo, cocaína ilegal. No hay de ninguna otra, se supondría que podría haberlo, veremos lo que ocurre con Petro, pero nosotros nos quedamos con un mapa de América Latina que efectivamente está surcado por los lugares más violentos del mundo, los más desiguales también, y en el que, de acuerdo con la historia de la larga historia de las drogas en América Latina, la verdad es de que no hay ningún régimen político de izquierda o de derecha que haya podido lograrlo. Vamos a seguir entonces revisando el mapa. Vamos a ver, por ejemplo, Guayaquil en Ecuador tiene ya 30 asesinatos por cada 100,000 habitantes el año pasado, y una cosa que tiene peculiar el mapa, Macapá, Brasil, vamos a poner ahí una pausa, por favor, Andrea. Una cosa que tiene peculiar el mapa es que si ustedes quitan del mapa del continente americano todo Estados Unidos, Canadá y Groenlandia y hacia el sur, ya quitan Bolivia, Perú, que son países productores, por lo que no necesariamente la ruta de la cocaína ilegal tiene que ver con la violencia. Se mete en Argentina, donde es sumamente fácil encontrar drogas. Van hacia Chile, que al parecer está muy lejos de Estados Unidos y efectivamente cerca de Dios. Ahí son países en los que no se tiene violencia, pero sí se tiene consumo de cocaína. Algo parecido, regresamos al mapa de las ciudades y entonces tenemos Macapá, Brasil, que es uno de los países que ha sido recientemente gobernado tanto izquierda, con el proyecto de Dilma Rousseff y de Lula y de Lula da Silva, y tienes ahora a Bolsonaro, que es en el espectro político contrario, es otra manifestación de autoritarismo, pero en el que se tienen ciudades en las que concentran 30 asesinatos por cada 100,000 habitantes. De nuevo, mucho poco, tenemos que 5 asesinatos por cada 100,000 habitantes es la media mundial. Vámonos hacia el norte, es decir, hacia Centroamérica, por favor, Andrea. Guadalajara, bueno, nos brinca Guadalajara, que tiene 31 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Son muchos, pero en realidad no son tantos. Y aquí me gustaría hablar de una ciudad que no son tantos. No, porque ahorita a ver, vamos a ver Tijuana, 31. Vamos a ver Juárez, vamos a ver Uruapan, vamos a ver otras ciudades. Aquí hay que decir una cosa que me parece sí significa un hueco en el discurso de Gustavo Petro. No está indiciada, afortunadamente para quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, siendo que es un centro de acopio y de redistribución de la cocaína. Es muy fácil conseguir cocaína en la Ciudad de México, donde siempre, en Tepito, en algunos lugares de Iztapalapa. La verdad es de que es muy fácil de conseguirla sin que se tenga una situación de violencia como esta. En los reporteros que cubrimos eventualmente policíacas o cosas de seguridad, ha existido siempre la leyenda negra de grandes bodegas de cocaína en el área del aeropuerto de la Ciudad de México para volarla, o en la central de abastos. Vamos a seguir con las ciudades, por favor. 31. Cúcuta, Colombia, 33.42. Vámonos hacia el norte, Andrea. Claro, es que es por cómo va creciendo el porcentaje. 34.6. 34. Seguimos, por favor. Ya nos quedamos en Carurá. Cali, Colombia. Ya se va a 52. Y es un proceso histórico en el que Cali, Colombia, tiene desde los 90, a ti ya te tocó hacer cosas. El cártel de Cali. Con el asunto de los hermanos que gobernaban el cártel de Cali. Rodríguez Orihuela. Luego el asunto de Medellín, la conexión ya con los narcotraficantes mexicanos que empezaban a hacerse
propietarios de la cocaína colombiana, porque resultaron ser las personas más capaces de introducirla masivamente a Estados Unidos, y hasta ahí a lo mejor el proyecto de Petro en San Juan, Puerto Rico, ya tenemos esa zona, y de acuerdo, Puerto Príncipe 39. Puerto Príncipe es un lugar en el que sí hay que entender el problema principalmente de la pobreza como una causa de la violencia, en el que están ocurriendo fenómenos de asesinatos, pero también de secuestros masivos de cualquier persona que le sugiera a alguien que le puede dar de comer a esa persona ese día. Haití, que como Estado tiene una posibilidad nula de existir porque no tiene recursos naturales, porque no tiene dinero, porque en verdad la gente está muy pobre y está huyendo para acá. Ahora mismo en México estamos entendiendo lo que ocurre en Haití. En Puerto Príncipe tienes. En León, que es una ciudad varias veces más rica que Puerto Príncipe, solo la capital económica del estado de Guanajuato. Matan a más personas. 53 por cada 100,000 habitantes. Entonces tú tienes que la regla de decir, como lo quiere sostener la actual administración mexicana, de que la pobreza, únicamente la pobreza, la exclusión social explican el fenómeno de la violencia, tampoco es suficiente. Porque tiene ciudades como León, y vamos a continuar con otras. 53, Guadalajara 31, y luego León, ves 53, y luego Juárez, 96 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Y una cosa que tiene Juárez es de que antes de ser un sitio de tránsito de cocaína, lo fue de heroína, ahora lo es de fentanilo. Antes de serlo de heroína, lo fue de alcohol, porque ahí se estableció una de las rutas del contrabando hacia el norte durante la ley Volstead, la prohibición de los años 20. 96. 96. Son ciudades que ya están en una situación de locura. O sea, se me olvidó poner, ahí vamos a poner una pausa. Se me olvidó incluir en el mapa, y ahora explico por qué, a Caracas. Caracas tiene el asunto de que, no siendo una ciudad principalmente productora como las otras de Sudamérica a las que nos hemos referido, Cali, Medellín, Bogotá, es una ciudad que tiene un problema de violencia por delincuencia común terrible, terrible. O sea, hay algunos lugares como Sucre, que están en el norte de Venezuela, en la salida hacia el Caribe venezolano, que están teniendo 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Pero ahí están 2 décadas de chavismo, de revolución bolivariana, ahí están los saldos. Hay algo que yo trataba de empezar a decir cuando estaba en Estados Unidos, y es de que los datos sobre asesinatos dejan de ser suficientes para tratar de comprender los procesos de violencia. Se estima que 1 de cada 4 venezolanos ha abandonado Venezuela durante el chavismo. 1 de cada 4, desplazados por la violencia, y a esos nos los encontramos recientemente caminando a más de 40 grados centígrados en Piedras Negras. No. 1 de cada 4. Oye, ¿cuál es la ciudad mexicana entonces que tiene el mayor número de asesinatos por 100,000 habitantes? Pues vámonos a Tijuana, si lo tienes allá a la mano, Andrea, por favor. Bueno, 103 Tijuana. 103. Más que Ciudad Juárez, que tiene 96. De las ciudades grandes, a lo mejor si te metes en cosas pequeñas en Michoacán, pero aquí estamos con la tabla de las ciudades de más de 300,000 habitantes para poder hacer comparaciones un poco más equilibradas. Pero Tijuana tiene 103 muertes por cada 100,000 habitantes. O sea, es una situación en la que puede ser peor que hace algunos años Tijuana. O sea, por ponerte un ejemplo, en 1900... Zamora 196, con una población mucho menor. Y con una importancia económica menor. Debe ser la ciudad con el porcentaje más alto. Del planeta Tierra, sí. Con esa característica de 300,000 habitantes o más, no existe una ciudad más violenta en el mundo que Zamora, Michoacán. Hay buenos datos. Hay que hacer esa crónica, ¿eh? Sí, claro, vamos a Zamora, por supuesto. El asunto, me gustaría comentarte algo sobre Tijuana. En Tijuana, en 1990, hubo 124 asesinatos y no se consideraba que Tijuana fuera una ciudad tranquila.
Tijuana es una película salida de las películas de Robert Rodríguez, así que siempre ha sido violenta. Pero en el 2021 ya tiene 2.204 asesinatos. O sea, es un incremento de cerca del 2.000%. A ver, vamos a hacer una pausa y regresamos con la conclusión de este recorrido por América Latina. 9:35, volvemos. Concluimos, Humberto. Creo que la mala noticia es de que la legalización de las sustancias que deberían de regularse por motivos distintos a la expectativa de que baje la violencia como consecuencia de que se legalicen, pues ya no es el momento. Vamos a poner por último dato el de los estados de California en Estados Unidos y de Baja California en México. Comparten fronteras, de hecho hay una zona en la que no está claro si es más bien un tercer país, pero en California la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes es de 6. En Baja California es de 80, 13 veces más. Sí. Entonces, las rutas de tránsito y aún de consumo, porque en ambos lugares tiene situaciones de consumo importante, tanto de metanfetaminas como de cocaína, ahora lo estamos viendo de fentanilo antes de heroína, pues es muy similar y tenemos que lo que le da oportunidad a la violencia de existir es la impunidad que otorgan los gobernantes de los regímenes hipercorruptos que definen al continente y a todos los partidos políticos que han gobernado, porque si una cosa es América Latina, es el sitio en el que han fracasado todas las ideologías. Pese a lo que diga el señor Petro y sus buenas intenciones. Y lo que en su momento dijo Somoza y que ahora dice Daniel Ortega, quizá luego quieras que nos metamos en una situación en Cuba. A ver, rápido, sí. En Cuba han obligado a partir de un nuevo código penal a que los periodistas renuncien no a sus medios, no a una nota informativa, no a un reportaje. Los están obligando a que renuncien al periodismo. Está ocurriendo en este mismo momento con 6 reporteros que iban de viaje a Argentina a un encuentro de medios allá y que detenidos en el aeropuerto, a pesar de que tenían posibilidad de viajar legalmente, dejar la isla legalmente, se les ha impuesto a que denuncien a otros periodistas por hacer periodismo. Eso está ocurriendo aquí y ahora y es un régimen. Eso ocurre también en México. O sea, ¿cuántos nos denuncian por hacer periodismo? Pero bueno. Bueno, a mí el vicepresidente de la mesa directiva del Senado, el reluciente Rubiel Ávila. Y aquí también pero allá 14 periodistas también les dijeron que dejaran de hacer periodismo. De la peor manera posible. De la peor manera posible, matándolos. Entonces, lo que tenemos es de que los regímenes autoritarios, a final de cuentas, buscan el silenciamiento porque el autócrata necesita salir de la triste rutina de los otros datos para tener los únicos datos sin que no existan ninguna otra versión, ninguna otra interpretación de la realidad social del país que dicen gobernar más que la suya. En Cuba, o sea, yo me imagino, a ver, nos ponemos los tres, señor Manuel Peregrino, señor Ciro Gómez Leiva, señor yo, te dice un coronel con cara de que la siguiente vez que hagas una cara que no le gusta, te va a poner un macanazo en la mollera. Que editorialice con mis gestos. Sí, te va a decir, usted está obligado a renunciar al periodismo o se va al bote. Güey, ¿cómo que voy a, no ching, o sea, voy a renunciar al periodismo? Sí, usted renuncia al periodismo. Y así están 6 personas, están ahorita las organizaciones sociales como Artículo 19, como periodistas mexicanos que son solidarios con los reporteros en Cuba. Aquí mismo hemos tenido casos de silenciamiento, de censura sistemática. Y ese es la América Latina, señor Gustavo Petro, del 2022. No la de los 70s cuando en su país empezó el desmadre. Gracias, Humberto.